Bueno, seguimos en Ojo con los Medios a ver si podemos ordenar un poco toda la información que tenemos acá. Que básicamente, derivada de la última denuncia de Carlos Valverde, en este fin de semana el presidente Evo Morales denunció que Carlos Valverde, quien lo acusó de tráfico de influencias, mantuvo una reunión con Peter Brennan, el encargado de negocios, el hombre más poderoso de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Nosotros venimos demostrando aquí desde hace tiempo las injerencias de Estados Unidos en torno no solo a esta campaña, sino al ejercicio cotidiano de la política en Bolivia. Lamentablemente, pese a la expulsión de la DEA, de la USAID, de Philip Goldberg, se van, Mariano, adaptando para poder seguir operando. Tienen alrededor de 70 funcionarios en la embajada, contra 3 que trabajan bolivianos en Washington. Sí, en general tiene que haber reciprocidad entre las embajadas de funcionarios y eso marca también la importancia geopolítica y después las fachadas que aparecen cuando en el caso de Bolivia hubo expulsiones muy poderosas desde el embajador, la USAID, la DEA, encuentran la manera de tratar de reemplazar esas actividades ilegales mediante otras fachadas. Nosotros te vamos a mostrar algunas de esas actividades ilegales y valoramos que estas actividades ilegales alcanzarían tranquilamente para expulsar por inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia al encargado de negocios Peter Brennan tranquilamente. Y le pedimos también a la diputada Susana Rivero que se quede como representante del pueblo veniano y boliviano también para que esté al tanto de esto, porque también estábamos hablando con Mariano estos días, que tanto ataque en contra del gobierno, que se ve obligado por esa presión mediática a formar una comisión para investigar el tráfico de influencias, creemos también que tranquilamente podría haber una comisión o un grupo de diputados o lo que fuera que tome la posta y se dedique a investigar estos temas, porque evidentemente que atañen a la vida política nacional y porque además hay importantes integrantes de la Asamblea Plurinacional que están recibiendo fondos desde los Estados Unidos. Y hoy vamos a destapar un caso muy significativo de un senador por Santa Cruz. Primero vamos a escuchar un audio de Evo Morales en el que devela cómo Carlos Valverde, seguramente de manera absolutamente casual, se encontró con Peter Brennan en el Hotel Los Tajivos de Santa Cruz junto a otros funcionarios. Escuchamos a Evo. Tengo documentación, nos falta tiempo para explicar. Esta es una conspiración externa. Es una conspiración. 3 miembros de embajada de Estados Unidos se han reunido con Valverde. 11 de diciembre, Hotel Tajibo. Esa noche mismo, 2 miembros de la embajada, a la cabeza del encargado de negocios, se han reunido con Manuel Suárez, que es el autor intelectual de mi expulsión del Congreso, que era diputado del MNR. No le gusta figurar en la prensa, pero es más operativo, y algunos medios de comunicación. Esto se va a pasar, va a terminar, ¿no? Va a terminar y después de eso van a saber de dónde, cómo quieren ensuciar. A mí, Carlos Sáez, antes era sedicioso, era conspirador, era narcotraficante. El Bin Laden boliviano. El Bin Laden boliviano, de todo me acusaron. Nada probaron. No van a probar, por eso dije, investiguen. Primero he dicho, Contralor y que investigue. No, ese es diputado del MAS. Ya, como no creen, ahora la Asamblea que investigue. No, hay que incorporar a los periodistas, a las ONGs. Va, ya, tampoco pues. Si quieren que se organicen para investigar, si hay tráfico de influencias. No conozco esos temas, no soy parte de esa cultura. Nunca hice eso. Ya tenemos información, la conspiración de afuera, que es Estados Unidos. Vamos a perdonar. Vamos a perdonar. Mira, el consejero económico se ha ido al alto con su atril donde dice Embajada de Estados Unidos. Esa es una abierta conspiración. Lo que está en reuniones reservadas es una abierta conspiración. NDI, desde Lima, reunirse con la derecha, con la oposición. Es una conspiración.
y no aceptamos la conspiración, no vamos a perdonar la conspiración, que me está haciendo, llegando documentos, como enseñando a hacer inteligencia a los cocaderos para hacer seguimiento al Evo. Estamos informados, somos Estado, somos gobierno, y vamos a respetar la dignidad y soberanía política y económica en Bolivia. No duden. Por ahora, molestándonos, pero ¿qué veo? La gente está como dice, cabreado, como dice, por la guerra sucia. O sea, la familia. Imaginen a mis hijos en redes sociales. Y es una actitud tan cobarde. Porque no hay un debate ideológico, no hay un debate programático. Ahí está. ¿Tiene algo que ver la reunión de Valverde con Peter Brennan en Los Tajivos, en Santa Cruz, en diciembre, con la denuncia que hizo el 3 de febrero el periodista y agente de inteligencia Carlos Valverde? Él dice que no, que simplemente... Tomaron café, charlaron de un libro que publicó Valverde, Coca, Territorio, Poder y Cocaína. Nosotros te vamos a contar quiénes estaban junto a Peter Brennan en esa reunión. Estaba Eric Foronda, esto publicado en el periódico El Deber de ayer. Eric Foronda es funcionario de prensa, colaborador de prensa de Peter Brennan. Estaba Chase Beamer, quien también trabaja en la parte de prensa de la embajada, y estaba el amigo Peter Brennan con Valverde. Ahora, fíjate, porque nosotros sabés que le damos seguimiento a estos temas. Hace muy poquito, el 12 de diciembre, La Época publicaba: retoma la CIA su ofensiva en Bolivia. Y en una parte se refiere a uno de los funcionarios que estaba junto a Peter Brennan y Carlos Valverde. Dice: la CIA mueve sus piezas. En estos momentos se está dando un lavado de cara a la vez que se refuerza la estación CIA y la embajada norteamericana. Y nombra a estos personajes: Chase Alan Beamer y su pareja Catherine Beamer, quienes vienen a montar la nueva ofensiva anti-Evo por medios clandestinos y estrechos contactos con la oposición, al tiempo que la embajada expresa públicamente una aparente voluntad de acercamiento y mejoramiento de las relaciones entre Washington y La Paz. Jaime Salvatierra publica esto en La Época el 12 de diciembre. Nombra a un funcionario que asegura llega a Bolivia para realizar una campaña clandestina en contra de Evo. Y se reúne justamente, no lo sabía para entonces el columnista, se reúne con Carlos Valverde, casualmente, para hablar de bueyes perdidos, y casualmente, un mes y medio después, aparece esa denuncia de tráfico de influencias en boca de Carlos Valverde. ¿Le pasó la información la Embajada de Estados Unidos a Carlos Valverde? Recordemos, ¿no? Carlos Valverde fue jefe de inteligencia durante el gobierno del MIR de Jaime Paz Zamora. Me parece una extraña parábola profesional pasar de jefe de inteligencia a periodista, ¿no? En el gobierno, esto todavía no se puede confirmar, pero están manejando la hipótesis de que sí, evidentemente fue él quien le pasó la información. Y lo que uno infiere, evidentemente, tiene que ir hacia ese lado. Peter Brennan, o la Embajada de Estados Unidos, admite, también lo hace después Valverde, que se reunieron. El comunicado de la Embajada dice: reiteramos una vez más, de manera categórica, que la Embajada de Estados Unidos no ha tenido ningún rol en este referéndum, y no lo vamos a tener. Este es un proceso interno de los bolivianos. Por otra parte, el jefe de una misión diplomática en el país, nuestro encargado de negocios, Peter Brennan, se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, incluyendo ministros, legisladores, figuras deportivas, artistas, periodistas y muchos otros. Estas son las funciones normales de un diplomático, dice la Embajada de Estados Unidos, establecidas en las convenciones diplomáticas de Viena, y no implica de ninguna forma una conspiración, injerencia o actividades en contra del gobierno. Peter Brennan también tuvo que dar explicaciones porque el presidente dijo que tenía grabaciones de funcionarios cercanos a Estados Unidos o delegados de Estados Unidos ofreciendo dinero a dirigentes bolivianos. La prensa le preguntó cuando fueron a hacer la presentación de las cartas
diplomáticas en el Palacio Quemado, y Peter Brennan volvió a decir también, no tenemos nada que ver con el referéndum, nosotros no hacemos nada, no tenemos ninguna práctica política interna en Bolivia. Esto es mentira. Esto es mentira y nosotros tenemos las grabaciones, ya las pusimos en diciembre y las vamos a repetir hoy día. Del vicecónsul de Estados Unidos hasta mediados del año pasado, Ari Avidar realizando labores de inteligencia, es un agente de la CIA, pidiéndole y pagándole por información a un dirigente de ADEP Coca. ADEP, bueno, después vamos a hablar de ADEP Coca un rato, porque casualmente ahora también hubo un conflicto con ADEP Coca, ¿no? Vamos a escuchar y le vamos a pedir a la diputada que le preste atención a estas grabaciones. Me parece que esto atañe a la seguridad interna del Estado plurinacional. Escuchamos a un agente de la CIA que fungía como vicecónsul de Estados Unidos haciendo labores de inteligencia. Dale. Tienes el papel. Entonces, lunes a la 1 y el mismo lugar que el primer lugar. Sí. Y hay razones por eso, porque a veces en un lugar hay construcción o algo, podemos decir, hay policía, una de las cosas que no podemos controlar. Entonces, con eso, podemos cambiar a lugar diferente. Entonces, regresar lunes. Entonces, sin contacto, por favor. Y si necesitamos cambiar hablar de auto, sí, pero este mes quiero que nosotros practicamos este plan con email, que no practicamos, jamás. Entonces vale la pena hacerlo. Simplemente lo que quiero es que vas a enviarme un email como está en plan, y podemos escribir algo como practicar o prueba o en práctica será mejor cuando necesitamos. Bueno, ahí le da algunas pautas de seguridad para no ser descubiertos. Recordemos que esto obviamente viola las convenciones de Viena y toda la legislación que rige la actividad de los funcionarios diplomáticos, que no pueden ingresar en este tipo de actividades clandestinas. A continuación ya le pide información un poquito más dura sobre la situación política boliviana. Vamos a escucharlo, dale. Bueno, entonces, lo que es como decir, cada vez queremos saber, es algunas conversaciones con el gobierno. Queremos saber cuáles son los lazos directamente con ustedes y el gobierno, y de qué manera el gobierno puede controlar todos los grupos, especialmente a los Coca es tan enorme y es tanta influencia. Entonces, las relaciones con el presidente, personalmente, con Cordero, y además el gobierno total con Alacoc. Hay reuniones, preguntas, direcciones, y si puedes, copias de algunas instrucciones, o lo que dice Cordero, de sus relaciones personalmente y oficialmente con el presidente o otros oficiales también. Eso es muy interesante para nosotros. Bueno, y similarmente, algo sobre nuestra embajada, los Estados Unidos, porque la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué quiere el gobierno para hacer con la prensa, los movimientos sociales, para hacer una fotografía pública sobre los Estados Unidos? Vamos a escuchar la última parte, cortita, que es cuando evidentemente le paga por la información que le ha brindado. No hay acá suficiente tiempo en Bolivia para entender que nada es claro. Con los políticos, con los partidos, con la gente, con los líderes, bueno, es muy difícil entender. Todo cambia, pero bueno, es la vida, ¿sí? Segunda, como cada vez, gracias por tu trabajo, muy importante.
Gracias por tu trabajo, muy importante, le dice el agente de la CIA y vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia a un dirigente de ADECOCA. Permítame volver un segundo a la nota de la época. Los intereses actuales de la CIA en Bolivia. En este escenario se mueven los funcionarios norteamericanos, que tras el aparente tendido de puentes con el gobierno boliviano, se dedican a la búsqueda de información sobre las relaciones del presidente Evo Morales con el movimiento cocalero, en especial con la Asociación Departamental ADECOCA, demostrando un especial interés por el tipo de relaciones del presidente con los líderes de estas organizaciones y la posibilidad de que las mismas desestabilicen el proceso de cambio, decía esta nota. Y ahora, a poquitos días de el referéndum, tuvimos un conflicto casualmente con ADECOCA y escuchábamos a un agente de la CIA operando políticamente con un dirigente de ADECOCA. ¿Opera políticamente la Embajada de Estados Unidos de cara a este referéndum o no? Casualidad no es. Casualidad no es. Escuchamos el audio, le pedían todo. No sabemos cuál era el informante que además le dice gracias por tu trabajo. O sea, trabajo, está trabajando, le está informando, le pide direcciones, teléfonos, reuniones, información del gabinete. Por supuesto que conspiran. La embajada dice que las reuniones con Valverde no están establecidas en las convenciones diplomáticas de Viena. Esto que acabamos de ver... No. Esto no. Esto no, ninguna convención tradicional, no está. Hagamos una pausa, por favor, y a la vuelta te vamos a mostrar al último senador que podemos evidenciar está recibiendo dinero desde los Estados Unidos para hacer política aquí en Bolivia, lo que constituye otra violación flagrante a las normas más elementales de la vida política de cualquier país. Bueno, nos quedan unos minutitos para presentarte quién es el senador que está siendo financiado, entre otros, por dólares que llegan desde la potencia del norte. Fíjate, estos son documentos oficiales y públicos de la National Endowment for Democracy, la famosa NED, un organismo que supuestamente promueve los valores democráticos. Lo fundaron durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80 y anda poniendo plata en todos lados para desestabilizar a los gobiernos que no son afines a sus intereses. En Venezuela tienen una amplísima participación en organizaciones ligadas con la libertad de expresión, la promoción de blogueros. Sí, la participación ciudadana, liderazgos institucionales, derechos humanos, promoción de redes de comunicación alternativas, alguna otra fundación de independencia para el periodismo, etcétera. En Cuba tengo acá, son todos documentos de la propia NED, están en las redes. En Cuba, Alianza Regional para la Libertad de Expresión, $39.000. Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, $90.000. Asociación Diario de Cuba, Asociación Editorial Hipermedia, Center for Free Cuba Human Rights, CubaNet News, Cuban Democracy, todo lo que dice democracia está financiado por ellos, por distintos organismos ligados a Estados Unidos. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, $107.000. No, estamos hablando de cifras, calcúlele que son unos $30 millones por año que la NED y sus 4 ramificaciones generan iniciativas y reparten este dinero, sobre todo en países donde hay gobiernos que no le gusta a Washington. Ahora, fíjese, diputada, esto tiene que ver con Bolivia. Fundación Nueva Democracia, Human Rights, Derechos Humanos, $51.000 en el año 2014, casi 52. De 2012 a 2014, $152.000. Buscamos quién es, por favor, Mariano. Fíjate qué interesante, acá si me ponchás. Oscar Ortiz Antelo. Ahí lo ves. Él es senador nacional en representación del departamento de Santa Cruz, gestión 2015-2020, ha estado en CAINCO, fue presidente del Senado, secretario de Coordinación Institucional
del autónomo gobierno departamental de Santa Cruz, del Movimiento Demócrata, vicepresidente de la Unión de Partidos de Latinoamérica. En la segunda hoja dice presidente de la Fundación Nueva Democracia, institución sin fines de lucros dedicada a la promoción de los valores democráticos, la investigación de políticas públicas y la formación de liderazgos ciudadanos y políticos. Oscar Ortiz, que lo dice en su propia biografía, no se está... Oscar Ortiz, que jugó un papel muy importante en el movimiento separatista de 2006, 2007, 2008. Sí, pues esa es la desesperación que se ve todos los días con la guerra sucia. Bueno, ahora acabo de enterarme por ustedes que le inventan hasta hijos a Juan Ramón. Bueno, hemos trabajado mucho en el Beni, ya es el absurdo al que llegan. Pero estos no hacen política ni con su plata. A ese nivel de infamia llegan. Hacen política con plata de Estados Unidos. Repiten el libreto que les mandan los de la NED y obviamente que son las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos. El presidente decía ya hace algún tiempo, estos son monigotes y la campaña del no se orquesta en Estados Unidos. Y esta es la prueba de que ni para hacer política lo hacen de frente. No quisiera yo pensar que todo este nuevo ingreso de recursos del exterior nos vaya a llevar a un escenario como el golpe cívico prefectural, porque estamos viendo expresiones de intolerancia extrema, racismo extremo, infamia, invento, calumnia. Esa es la campaña del no, y no es una estrategia casual, ¿no? Les interesa mucho hacer daño al proceso, les estorba el proceso, este proceso que ya no es de ellos, porque cuando eran épocas privatizadoras todos vivían felices, tomando cafecito y haciendo cócteles en la embajada yanqui. Ahora ya no, ahora tienen que trabajar y talonear, pero miren, son tan sinvergüenzas que ni plata de su bolsillo habían sacado para hacer política. Diputada, teníamos mucha más información sobre este tema y seguramente continuaremos mañana. Esto, primero que yo le pido como periodista también a la Asamblea Plurinacional que investigue estos financiamientos. Por supuesto que sí. ¿Y esto es legal, en principio? Por supuesto que no es legal, porque las ONGs tienen fundaciones, tienen un ámbito privado, sí, pero deben declarar sus ingresos, sus aportes, las donaciones que reciben. Y ellos la han ocultado. Y eso hay que investigarlo y hay que esclarecer qué tipo de actividades hacen, porque no es cualquier financiamiento. Si estuviéramos hablando, no sé, viene de cualquier ONG internacional conocida, pero este viene de un organismo político que depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. No es cualquier financiamiento, y eso es lo que hay que investigar. Incluso financiamiento aprueba el Congreso de los Estados Unidos. ¿Para qué está viniendo ese dinero? ¿Qué tipo de actividades hace el senador Ortiz con ese dinero? Porque además la plata no va a venir nomás a fondo perdido, debe venir con alguna condición. ¿La fundación es privada? Sí. ¿El señor tiene derecho a hacer con su fundación privada lo que se le venga en gana? Sí. Pero la fuente de donde provienen los recursos, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, yo les agradezco, esto sí es hacer trabajo de investigación, les pido me pasen para que nosotros hagamos seguimiento, voy a hacer seguimiento personalmente a este caso, porque esto preocupa que siga entrando plata. Cuando yo estaba de ministra expulsamos a la USAID, porque detectamos que la USAID lo que hacía era trabajo político, se fue el embajador junto con USAID. Ahora vamos a hacer seguimiento, ¿qué hace el senador Ortiz con la plata que viene de la NED, que volvemos a decir, y gracias por darme los datos, yo no tenía más que el dato del documental anterior de la comprada de la información que hacían con algunas personas de ADEPCOCA, y no es casualidad que estos días se hayan movilizado, pero esto me parece grave, es muy grave que la oposición boliviana, o por lo menos acá ya ha identificado el senador Ortiz, haga trabajo político con plata a los gringos. Nos vamos. Ya te mostramos cómo miente el encargado de negocios Peter Brennan cuando dice que no hace política, cómo miente la embajada cuando dice que sus labores están dentro de la Convención de Viena. Tal vez lo estén muchas de sus actividades, las que vimos y escuchamos de un agente
con un dirigente de ADCOCA. Casualmente vemos que unos meses después se da la movilización previa al referéndum. En definitiva, hay muchísima información que evidencia la operatividad política que realiza la Embajada de Estados Unidos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, adicionalmente cómo condicionan, porque, como decía la diputada, siempre históricamente, cuando estos organismos dan dinero en distintos países a sus ONGs amigas o a sus organizaciones amigas, lo hacen con un fin político y condicionan la política interna de todos esos países donde ponen estas ingentes cantidades de dinero. Y Óscar Ortiz no es el único, pero bueno, hoy lo destapamos y con propios documentos de la organización estadounidense, no es que... Esto es grave, esto es muy grave y ahora se explica por qué no quieren hablar ni siquiera del referéndum del próximo domingo. ¿Por qué no quieren decirle a la gente que es una pregunta sencillita y lo dice la papeleta? Usted quiere modificar un artículo de la Constitución para que Evo y Álvaro sean candidatos, nada más que candidatos. ¿No quieren hablar de eso? Están en la guerra sucia, están inventando, están usando mujeres, niños, prestigio, honor, familias completas en esta guerra sucia. ¿Por qué? Porque no quieren hablar ni del referéndum, ni quieren hablar de esto que ustedes han descubierto, que me parece muy grave para la democracia boliviana, y esto sí que merece una investigación. Y yo lo voy a hacer. Soy presidenta de la Comisión de Constitución y me parece una barbaridad que estén recibiendo fuentes de financiamiento para su fundación, pero no cualquier financiamiento que viene de la ANER, plata que se aprueba en el Congreso y plata que en todos los países del mundo entra para desestabilizar gobiernos. Seguimos mañana porque esta batalla no tiene tregua hasta el domingo y después del domingo tampoco. Así que vamos a seguir todos los días acá a las 9 de la noche en el Avia Yala. Un abrazo. Gracias, diputada. Gracias a ustedes, chicos.